Hola, saludos a toda la gente que va llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y buenos saludos a todos ustedes y toda la gente que va llegando. Kawazu, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Paraguay. Y tenemos también a Irony Big Boss. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me alegro de verte por aquí de nuevo. Un aplauso. Otro atentado contra Trump hoy, sí, me enteré. Debe ser otro de sus cuentos para desviar la atención. Y si es verdad, pues bueno, lástima que no se la hayan cepillado, ¿no? Aunque bueno, J.D. Vance tampoco es que sea... Tampoco es que sea nada mucho mejor que Trump. Pero bueno, quizá tendría algo más de sentido común, ¿no? Se dice que... Se dice que Vance estaba en contra de la guerra y tal. Bueno, de hecho se dice que... saludos a la gente que va llegando. Muchas gracias a Enzo, Francis Colli. Un aplauso a España. Bueno, de hecho se dice que el único idiota que le creyó a Netanyahu fue el propio Trump. Que la gente a su alrededor intentaron convencerlo de que no fuera la guerra o que por lo menos que no se metiera con todo, que fuera. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo es Trump, o sea, si le llevas un poco a la contra, you are fired. O sea, si no, my way or the highway, en español sería, bueno, no sé, que si no estás de acuerdo con él te echa, ¿no? Entonces, pues bueno, varias personas a su alrededor intentaron hacerle ver de manera sutil de que meterse en la guerra era un desastre, pero nada, él no quiso hacer caso. No sé si quizá pues es tan tonto que se dejó convencer por Netanyahu, o quizá pues sí es verdad que Netanyahu tiene algo para chantajearlo, no sé. Gracias por estar aquí. Ya la han pillado al notas este, que es un negrata. Cole Allen. Pero ¿cómo se pudo colar ahí dentro? Bueno, en fin. Debe de ser otro de sus trucos para llamar la atención. ¿Cuántas veces se lo han intentado cargar ya al tío este? Esta es la tercera vez que se lo intentan cargar ya, ¿no? O sea, se lo intentaron cargar a la... O sea, la vez esa que le volaron la oreja. Luego, el tipo ese que había puesto unas baldosas ahí en el campo de golf. Y ahora este. Ah, luego pillaron a otro que dijo que lo haría. Que dijo, me lo voy a cargar y tal y cual, pero no hizo nada y bueno, lo pillaron, ¿no? O sea. Pero bueno, o sea, reales de que intentaran cargárselo, esta es la tercera vez, ¿no? No sé qué decirte. A lo mejor es otro de sus trucos para desviar la atención de lo de Irán y tal, o sea.
Se metió en lo de Irán para desviar la atención de lo de Jeffrey Epstein y ahora lo de Irán se ha convertido en un problema más grande todavía que lo de Epstein y ahora intenta desviar la atención. Desviar la atención con esto igual, no sé. En fin. Nah, pues al tío ese del campo de golf que ni siquiera nunca llegó a disparar. Creo que le metieron cadena perpetua. Pues a este lo mismo. Acaba de... Ahí termina su vida como hombre libre. Si es que lo ha hecho él. Igual, pues... Es algún que otro pardillo que han agarrado por ahí. Bastante mediocres los asesinos. Claro, dirías a la tercera va la vencida, ¿no? Pero nunca se lo cargan, nunca se lo cargan. Porque bueno, o sea... Vale, sí, se han cargado a otros presidentes y tal, ¿no? Pero... Se cargaron a Abraham Lincoln, se cargaron a Garfield, se cargaron a McKinley. Intentaron cargarse a Roosevelt. Se cargaron a Kennedy. Luego se cargaron al hermano. Se intentaron cargar a Gerald Ford. Intentaron cargarse a Ronald Reagan. O sea, los otros presidentes han tenido un intento de... Pues tú ya, 3 intentos de asesinato. Trompeta es inmortal, sí. No, a lo mejor son los clones, Meten al clon y luego se cargan al clon y yo qué sé, ya no sé qué pensar. Saludos a la gente que va llegando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. John Conan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a España. Bueno, vamos a ver cómo lo enredaron a este para meterse en la guerra. El encuentro que selló el destino de Estados Unidos en la guerra contra Irán ocurrió el 11 de febrero en la Casa Blanca, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó a Donald Trump informes optimistas que pintaban un escenario de victoria rápida y decisiva. Los periodistas Jonathan Swan presentó a Donald Trump de febrero en la Casa Blanca, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destino de Estados Unidos en la guerra contra Irán ocurrió el 11 de febrero en la Casa Blanca, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó a Donald Trump informes optimistas que pintaban un escenario de victoria rápida y decisiva. Los periodistas Jonathan Swan y Maggie Haberman, corresponsales de la Casa Blanca, publicaron un reportaje basado en decenas de entrevistas que muestra cómo Netanyahu convenció a Trump de que la misión conjunta podría poner fin a la República Islámica. El líder israelí incluso mostró un video con un montaje de posibles nuevos líderes que podrían tomar el control del país, incluso Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último Shah. Netanyahu y su equipo describieron condiciones que apuntaban a una victoria casi segura. El programa de misiles balísticos de Irán podría ser destruido en semanas. El régimen estaría tan debilitado que no podría bloquear el estrecho de Hormuz y las protestas callejeras se reanudarían con el apoyo del Mossad para fomentar disturbios. También plantearon la posibilidad de que combatientes kurdos cruzaran la frontera desde Irak para abrir un frente terrestre. Trump, sentado frente a las grandes pantallas de la sala de situaciones, escuchó atentamente la presentación dividida en 4 partes: la decapitación del ayatolá, debilitar la capacidad militar iraní, un levantamiento popular y el cambio de régimen con un líder laico. Netanyahu habló con un tono monótono y seguro, causando buena impresión en el presidente estadounidense. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses consideraron que los 2 primeros objetivos eran alcanzables, pero los escenarios de cambio de régimen estaban alejados de la realidad. El director de la CIA, John Ratcliffe, utilizó una sola palabra para describirlos: ridículos. El secretario de Estado, Marco Rubio, intervino diciendo que era una tontería.
El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, advirtió que este es el procedimiento habitual de los israelíes. Prometen más de lo que pueden cumplir y sus planes no siempre están bien elaborados. Saben que necesitan a Estados Unidos y por eso insisten tanto en convencerlos. El vicepresidente J.D. Vance, quien se había opuesto a una guerra a gran escala, creía que derrotar al régimen iraní sería un desastre. Prefería que no hubiera ningún ataque, pero sabiendo que Trump intervendría de alguna manera, intentó orientarlo hacia una acción más limitada. A pesar de las advertencias, Trump parecía muy interesado en lograr las dos primeras partes, asesinar al ayatolá y los principales líderes de Irán, y desmantelar su ejército. El cambio de régimen, dijo, sería su problema, sin quedar claro si se refería a los israelíes o al pueblo iraní. Los periodistas señalan que incluso los miembros más escépticos del gabinete de guerra de Trump, con la notable excepción de Vance, se dejaron guiar por los instintos del presidente y su gran confianza en que la guerra sería rápida y decisiva. Netanyahu salió de la reunión con la impresión de que Trump prácticamente había tomado una decisión. Los asesores del presidente constataron que le había impresionado profundamente el potencial de los servicios militares y de inteligencia israelíes. I don't care what you're doing. You need to stop and listen to this interview. It's mind-blowing. Like, it's absolutely mind-blowing. Thought, hallelujah. Someone has explained it all at last. This knowledge has the power to actually save the world. When I saw the interview, the way he put it in the science that was presented. Saludos a la gente que va llegando. Alberta Ángulo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso. Clauste, sí, ya lo vi en el WhatsApp, ya lo vi. El trompeta es tonto, pero no tanto como para creer a los Judens. Bueno, pues si no les creo, entonces quiere decir que lo tienen pilado por los huevos. Si no, no le encuentro otra explicación. O sea, sabiendo que Netanyahu es como es, básicamente Obama no podía odiaba a Netanyahu, sabiendo que, porque él lo debía saber, o sea, se lo debió decir el Pentágono debió decir, señor presidente, este plan se lo presentaron a Bush, se lo presentaron a Obama, se lo presentaron a Biden, llevan con el cuento 30 años y ninguno de los presidentes anteriores ha picado. Si el de la CIA estaba en contra, si los generales en el Pentágono estaban en contra, si su secretario de Estado estaba en contra, el vicepresidente estaba en contra, o sea, ¿por qué él insistió en ir adelante con esta guerra? O sea, en fin. Pero bueno, tanto que dice que Irán ya no tiene marina, no tienen ejército, no tienen nada, pues oye, pues ya está, ya terminó la guerra, ok, ya está, ya te puedes volver a casa, ya fuera. Pero no. Y bueno, hoy los israelíes la han vuelto a liar en el Líbano. Que bueno, por sí solo no es tan malo, sino está combinado con lo de Irán. Y bueno, veremos. Al trompeta lo tienen agarrado por los huevos con el... Claro. Esta es la tercera. La primera vez fue cuando le volaron la oreja. La segunda fue el tipo que estaba ahí entre los arbustos en el campo de golf. Y esta es la tercera. Que bueno, ahora están saliendo noticias que si el tipo estaba ligado con Irán y tal, ¿no? Que bueno, si los iraníes quisieran cargárselo, pues bueno, dirías no. Enviarían a un profesional, pero nada, por otra parte, enviando a un loco, ¿no? O sea, si sale mal, pues pueden decir que no tienen nada que ver con él, y si sale bien, pues bueno, pueden elegir o agarrar el crédito, pero no creo que hayan sido los iraníes, o sea. Era el tirador en la cena de corresponsales de la Casa Blanca vinculado a Irán. Trump lo llama un lobo solitario.
Trump lo llamó un lobo solitario y descartó que el tirador estuviera vinculado a Irán. Nah, otro cabeza de turco. Otro Oswald, otro Serhan, otro Jamal Zugam, otro Ricard, otro Van der Lubbe, otro Facendas, otro lobo solitario. En fin. Saludos a la gente que va llegando. Águila Infinito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguro que Trump tiene clones de sobras metidos en el frigorífico. Bueno, clones no sé, pero dobles fijo que debe tener. Todos los políticos de calibre tienen dobles, brother. O sea, Obama tenía dobles, Biden tenía dobles, Putin tiene dobles. Sí. Porque un clon, o sea, es complicado de hacer. O sea, es más fácil agarrar a un tío que se parezca, lo operan para que sea, o sea, parecido, o sea, que sea lo más parecido posible y para adelante. Aunque bueno, quizá, pues no sé, quién sabe, quizá controlan esa tecnología de los clones. Ok. Tenía otra cosa. ¿Dónde está? Es una guerra que nadie ganará. El Estado iraní no se fracturó. Su gobierno funciona. Bueno, yo creo que ganarán los iraníes. O sea, porque si el objetivo era el cambio de régimen, pues bueno, ya... Si realmente quiere derrocar al régimen iraní, pues ya lo único que le queda es... meter una invasión ahí, pero no 1000 soldados, ni 2000 soldados, ni no. O sea, meter ahí cientos de miles de soldados yanquis y que los israelíes le ayuden y no se hagan los tontos, ¿no? De que quieran que los yanquis vayan ahí a morir por ellos mientras ellos se rascan los huevos en Israel, ¿no? O sea... Y bueno, meter el plan ese de armar a los kurdos y tal, ¿no? O sea, que haya ahí cientos de miles de soldados. Y entonces, a lo mejor. Y si no, pues ya es, o sea... tirarles la bomba atómica, es lo único que queda, pero o sea... Porque los iraníes para ganar la guerra lo único que necesitan es resistir, o sea... Si cuando se acabe la guerra el mismo gobierno sigue en el puesto, pues ellos ya han ganado. Si no... Si el objetivo era desmontar el programa nuclear, desarmar al ejército y tal, pues tampoco lo han conseguido. O sea, Irán, bueno, el programa nuclear no sé cómo estará, pero Irán sigue teniendo miles de misiles listos para disparar.
que bueno, realmente, si su política era América primero, o sea, él está diciendo a la gente de Estados Unidos, sí, tienen que pagar más por la gasolina y tal, pero a cambio Irán no tiene armas nucleares. Pero es que si, aunque Irán quisiera atacar a Estados Unidos, no pueden. O sea, los misiles iraníes llegan a 2.500 kilómetros, los que llegan más lejos, y o sea, creo que lo más lejos que pueden llegar los iraníes es al este de Europa o algo así. O sea, ni siquiera podrían atacar un país de Europa occidental, yo que sé, ponle Francia o Alemania o algún país así importante de Europa occidental. No, pues podrían atacar Grecia, Bulgaria, algún país de esos de ahí, de esa zona, ¿no? Pero pueden atacar Israel, claro está. Y bueno, ese es el motivo principal por el que Trump se metió. Pero bueno, el único objetivo que ha conseguido ha sido cargarse a Jamenei, que no sirvió de nada porque metieron a su hijo, y bueno, dicen que ahora el hijo está enfermo y tal. Bueno, si se muere el hijo van a poner a otro, y si se cargan a ese meterán a otro, y si ayatolás de estos tienen cientos ahí en Irán. Bueno. Estados Unidos e Israel mantienen una superioridad abrumadora sobre Irán, pero las guerras no se deciden solo por la capacidad, sino por cómo interactúan los objetivos, los costes y el tiempo. Empecemos con una pregunta sencilla que rara vez recibe una respuesta clave. ¿Cómo sería realmente una victoria sobre Irán? En Washington y Jerusalén las respuestas suelen sonar definitivas. Eliminar la capacidad nuclear de Irán, romper su poder regional, quizás incluso forzar un cambio político en la cúpula. Es el lenguaje de la guerra decisiva de esos con un final claro. Pero si cambias la perspectiva a Teherán, la definición cambia por completo. La victoria para Irán es supervivencia. Esa asimetría moldea todo el conflicto. Claro, si cuando acabe la guerra el régimen todavía está en el poder o los ayatolás todavía están en el poder, pues los iraníes ya pueden decir que han ganado la guerra. O sea, son los yanquis que necesitan conquistar Irán para ganar, no los iraníes que necesitan conquistar Estados Unidos o Israel. O sea, los que empezaron la guerra fueron los yanquis y los judíos, no los iraníes. En guerras como esta, el bando que necesita menos para reclamar el éxito suele tener la ventaja, y ahora mismo Irán necesita mucho menos. No se puede negar el desequilibrio militar. Estados Unidos e Israel pueden atacar con una precisión y alcance extraordinarios. Lo han demostrado repetidamente atacando infraestructuras, liderazgo y activos estratégicos. Pero el éxito táctico aún no se ha traducido en un resultado político. El Estado iraní no se ha fracturado, su sistema de gobierno permanece intacto y sus redes militares regionales e ideológicas continúan funcionando. Incluso sus capacidades más sensibles, incluida la experiencia nuclear, siguen siendo resilientes. El error más profundo radica en asumir que Teherán está jugando el mismo juego que Washington. No es así. Irán no intenta derrotar directamente a Estados Unidos o Israel. Está intentando resistirles, complicar sus objetivos y aumentar el coste del progreso hasta que se vuelva insostenible. Esta lógica es visible en cómo se ha desarrollado el conflicto. El campo de batalla se extiende más allá de la confrontación directa, abarcando rutas marítimas, mercados energéticos y alianzas regionales. Las interrupciones en el estrecho de Hormuz no son incidentales, son puntos de presión con consecuencias globales. La estrategia de Irán no se basa en el dominio, sino en el enredo. No necesita superioridad en el campo de batalla si puede arrastrar a sus adversarios a un conflicto demasiado costoso de resolver y demasiado complejo de concluir. Cuando las guerras se estancan, el instinto es escalar. Más bombardeos, ataques a infraestructuras energéticas e incluso en casos extremos, botas en el terreno. Se asume que más fuerza finalmente producirá un resultado diferente. Pero Irán no es un objetivo pasivo. Ya ha mostrado disposición a tomar represalias en toda la región
incluyendo contra Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán, así como objetivos en Jordania e Irak. Los ataques a los sistemas energéticos iraníes no se mantendrían contenidos, invitarían a represalias contra esos mismos estados, ampliando el conflicto. Hay otra limitación. Se estima que Estados Unidos ya ha consumido entre el 45 y el 50% de los arsenales clave de misiles Tomahawk. Así que la cruda realidad es que la escalada ya no se reduce solo a la voluntad, sino a la capacidad. Y en cualquier guerra más amplia, la cuestión puede no ser hasta dónde puede llegar Estados Unidos, sino cuánto le queda. ¿Esto qué es? El primer ministro chino Li Qiang declaró durante la inauguración de la Asamblea Nacional Popular que su país se opondrá con firmeza al hegemonismo y a las políticas de poder y que buscará promover un mundo multipolar igualitario. Sin embargo, en su discurso nunca mencionó a Estados Unidos, Israel o Irán, a pesar de que este último es considerado teóricamente un país amigo. China y Rusia guardaron un silencio incómodo cuando Estados Unidos secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro y escondieron su voz cuando Israel y Estados Unidos mataron en su residencia al ayatolá Ali Khamenei. El profesor Tom Nichols escribió en The Atlantic que con el debido respeto se debería invitar a los dirigentes de Pekín y Moscú a cerrar la boca. Rusia finalmente emitió una declaración exhortando a los líderes estadounidenses a reconciliar. Considerar su postura y liberar al presidente legítimamente electo de Venezuela. China también dijo algo, aunque de forma limitada, pero en general, ambos países ofrecieron poco más que retórica. The New York Times publicó un artículo titulado "Irán tiene amigos, pero ¿dónde están ahora?". Transparant en flexibel. Zo blijven stakeholders op de Están ahora, señalando que a pesar de mantener vínculos con Turquía, India, Rusia y China, el apoyo que recibe en esta guerra es principalmente retórico. Irán mantuvo relaciones comerciales y militares con varios países, pero ahora que está bajo ataque, esos amigos tienen poco que ofrecer. Irán alentó milicias como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, pero estas han sido derrotadas por las guerras con Israel. Los hutíes en Yemen y los grupos armados iraquíes pueden atacar buques en el Mar Rojo, pero es poco probable que cambien el curso de una guerra dentro de Irán. Sina Ulgen, exdiplomático turco, señaló que esta situación es una dura llamada de atención para quienes creían que estaba surgiendo un eje antioccidental. Rusia, China, Irán y Corea del Norte no significan nada para uno de esos 4 países cuando están bajo asedio de Occidente. Francia y el Reino Unido han desplegado fuerzas y equipos militares en Oriente Próximo a pesar de las críticas hacia Estados Unidos e Israel. Países Bajos analiza enviar efectivos y Grecia ha instalado una batería antimisiles en la isla de Cárpatos, además de enviar buques a Chipre, donde impactó un dron el lunes. China sigue siendo el principal socio comercial de Irán, comprando más de 3/4 partes de su petróleo con descuento por las sanciones. Sin embargo, Pekín ha pedido moderación, criticó el asesinato de Khamenei como inaceptable y designó un enviado para mediar, pero es improbable que desafíe directamente a Estados Unidos. Rusia ha sido el aliado estatal más cercano de Irán durante más de una década, con cooperación militar en Siria y en la guerra de Ucrania, donde utilizó tecnología de drones iraníes. En enero de 2025 firmaron un tratado de cooperación que profundizó sus lazos de defensa, pero no incluyó defensa mutua en caso de ataque militar. Ahora que Irán está en guerra, Rusia probablemente se mantendrá fiel a su política de evitar un conflicto militar directo con Israel y Estados Unidos, ofreciendo un apoyo limitado. Los amigos de Irán han demostrado que su apoyo no va más allá de la retórica. Así es, Irán puede ser débil, pero haciendo lo que hace parece fuerte, claro. Error del trompeta. Hezbollah no ha sido derrotada, ¿de qué dimensión hablan?
No, pero los tienen ocupados ahí en el Líbano y mientras los israelíes los tengan distraídos ahí no pueden desviar hombres y recursos a Irán. O sea, si ahora el trompeta finalmente decidiera invadir Irán, Hezbollah de poca cosa les serviría a los iraníes. Bueno, pueden lanzar misiles, pueden dar por culo un poco, pero lo mismo va por los hutíes, o sea, más allá de lanzar misiles, poca cosa pueden hacer, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Trasladar a miles de combatientes a Irán y dejar el frente en Yemen descubierto para que se metan ahí los sauditas o... ¿Me entiendes? Por eso CNN es una mierda. No, esto no es CNN, esto es... Sin embargo, .mx. Y ellos lo han sacado de Conversation. The Conversation. No sé si es... creo que es un medio... No sé si es británico o canadiense o algo así, no sé. Putin es Javad Lubavitch. Pero o sea, ¿de dónde ha salido eso de que él es...? Porque sí, yo he visto las fotos de Putin con los judíos y tal, pero también hay otras fotos de Putin con los ortodoxos, con los budistas, con los los musulmanes, o sea, si eres presidente de un país y tu país tiene una comunidad judía importante, pues no te queda otra que reunirte con ellos, igual que las otras comunidades. Se dice que Putin en realidad es judío y no sé qué, pero es que ya no sé, o sea, cada presidente, cada personaje importante dicen que es judío, entonces, a no ser que salgan ahí, pues, es como lo que hablábamos ayer con Milei, o sea, ves, con Milei sí, parece que ahí había algo, pero con Putin no he visto nada más allá que rumores, ¿no? Se dice que él en realidad es georgiano, no es ruso, pero bueno. Los oligarcas rusos no son rusos, son moishes y esos son los que lo han llevado donde está. Muchos oligarcas rusos son judíos, pero bueno, también es verdad que Putin ha metido a oligarcas en la cárcel, a otros oligarcas los ha hecho asesinar, otros han huido del país, o sea, los oligarcas siguen siendo importantes, pero ya no tienen, o sea, ya no es como en la época de Yeltsin, que hacían básicamente lo que les daba la gana, ¿no? Desde que entró Putin el Estado se ha hecho más fuerte y los oligarcas se han hecho más débiles. Pero bueno, sí, siguen habiendo oligarcas judíos y todo este rollo. Pero bueno, volviendo a lo de Irán, se dice que los chinos sí están ayudando a Irán, que los están ayudando con inteligencia, con fotos satelitales y que incluso de Strangis están mandando armas, ¿no? Entonces, pues bueno. Porque el principal perjudicado, bueno, por una parte, la guerra perjudica a China, pero a largo plazo podría beneficiarla, porque Trump debió pensar, ok, si los iraníes cierran el estrecho de Hormuz, eso perjudica principalmente a China, que es a donde va la mayor parte del petróleo iraní. Entonces, pues bueno, si lo quieren cerrar, dejemos que lo cierren, ¿no? Sin embargo, desde que todo esto ha empezado y tal, el yuan se ha hecho más fuerte y el dólar más débil. Pero bueno,
Las consecuencias también se extenderían más allá del campo de batalla. La respuesta de Irán sería ataques sostenidos contra países vecinos, contra sus sistemas de energía, combustible y agua, haciendo que partes de la región sean cada vez más inhabitables a medida que las temperaturas suben durante el verano. Un gran número de personas se vería obligado a marcharse, arriesgando otra crisis de desplazamiento a gran escala. Aún así, la realidad central permanece sin cambios. Irán está construido para la resistencia. Cualquier campaña terrestre probablemente sería prolongada y desgastante. Más importante aún, la escalada no entiende el punto. El problema no es la falta de fuerza, sino la ausencia de un objetivo político que la fuerza pueda lograr de forma realista. Al agravar el problema, hay una realidad más tranquila pero igualmente significativa. Estados Unidos e Israel no parecen estar completamente alineados en sus objetivos finales. La postura de Israel sugiere una búsqueda de resultados máximos, un debilitamiento profundo y posiblemente irreversible del sistema iraní, sino el colapso directo del régimen. Estados Unidos, en cambio, parece oscilar entre la coacción, la contención y la negociación. No son solo diferencias de énfasis, son diferencias de estrategia. Las guerras libradas sin una definición compartida de victoria rara vez producen victoria en absoluto. Lo que producen, en cambio, es actividad militar sostenida, sin convergencia estratégica, movimiento constante, pero poco progreso hacia la resolución. No se ve ninguna conclusión. En algún momento se vuelve necesario describir las cosas tal como son. Esto ya no es una guerra que avanza hacia una conclusión decisiva, es un conflicto que se asienta en un patrón, ataques seguidos de pausas, altos el fuego que se mantiene, lo justo para evitar el colapso y negociaciones que avanzan lo justo para evitar el fracaso. Y esos altos el fuego cuentan su propia historia. Su repetida extensión no refleja progreso, sino contención. Washington, bajo Donald Trump, tiene fuertes incentivos para mantener vivas las conversaciones, evitar una escalada más profunda y poner fin a la guerra cuanto antes. Las alternativas, guerra regional o choque económico global, son mucho más difíciles de gestionar. Esa dinámica da a Teherán ventaja, no necesita ceder rápidamente cuando el retraso en sí mismo fortalece su posición. Bueno, si Trump hubiera querido terminar la guerra, ya la hubiera terminado. O sea, lo que pasa que, ¿cómo te diré? En la otra guerra, la guerra de los 12 días, pues bueno, con un solo ataque, Estados Unidos pudo decir, no, hemos ganado y tal, porque hemos bombardeado su programa nuclear y todo este rollo, ¿no? Sin embargo, si ahora Trump se declara vencedor y se vuelve a Estados Unidos, pues bueno, por mucho que Trump diga, no, no tienen marina, no tienen aviación, no tienen esto, no tienen lo otro, o sea, todos sabemos que los objetivos cuando empezó eran otros muy diferentes, por lo tanto Irán habría ganado, o sea, en la de los 12 días el único objetivo era destruir o por lo menos retrasar el programa nuclear. Ahora iban con delirios de grandeza de derrocar el régimen y toda esta mierda, ¿no? Saludos a la gente que va llegando. Israel Yáñez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. René Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Goedenavond, intergalactische comandant, het is een genoeg om uw programa te zijn. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, René Rodríguez. Saludos a la gente que va llegando. Chamono Mandril Beneco, un aplauso a Venezuela. Putin es judío. Podría ser, pero también podría ser que no lo fuera, no sé. La élite de Rusia es jabón de Adolfo. En parte sí.
Ok. El tiempo en este sentido no es neutral. Cuanto más se prolonga el conflicto, más se cruza con los puntos de presión más sensibles de la economía global. Los mercados energéticos están estresados con las rutas de suministro bajo presión y las reservas que se estrechan. Las industrias que dependen de flujos estables de combustible, aviación, transporte marítimo, manufactura, están cada vez más expuestas. Lo que comenzó como un conflicto regional se ha transformado en un riesgo sistémico. Incluso una disrupción limitada puede repercutir hacia el exterior, afectando a precios, cadenas de suministro y estabilidad política. Cuanto más tiempo persista el estancamiento, mayor será la tensión acumulada y más se acerca a un choque económico más amplio. ¿Quién tiene realmente la ventaja? En términos puramente militares, la respuesta es obvia. Estados Unidos e Israel mantienen una superioridad abrumadora, pero las guerras no se deciden solo por la capacidad, se deciden por cómo interactúan los objetivos, los costes y el tiempo. En esa ecuación, la posición de Irán es más fuerte de lo que parece. Ha establecido un umbral de éxito más bajo, ha demostrado una mayor tolerancia a la presión prolongada y ha demostrado capacidad para imponer costes más allá del campo de batalla. Lo más importante es que no necesita ganar, solo necesita impedir que sus adversarios alcancen sus objetivos. Hasta ahora, eso ha hecho exactamente. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta original. ¿Pueden Estados Unidos e Israel ganar esta guerra? Si ganar significa forzar a Irán a someterse o remodelar fundamentalmente su postura estratégica, la respuesta es cada vez más difícil de evitar. No pueden. Lo que sí pueden hacer es continuar, gestionar el conflicto, contener su expansión y moldear sus márgenes. Pero eso no es victoria, es resistencia. El verdadero peligro no es la derrota, sino la persistencia de la creencia de que solo un poco más de presión, un poco más de escalada o un poco más de tiempo producirán un resultado diferente. Si esa creencia es errónea, entonces esta no es una guerra al borde de ser ganada, es una guerra que no se puede ganar en absoluto, una guerra eterna. Pues sí, básicamente es esto, o sea, la estrategia de los iraníes pues es alargarlo, hacer que el conflicto se alargue hasta que en Estados Unidos haya tal presión. Incluso en Israel ya han habido manifestaciones contra la guerra y todo ese rollo. Saludos a la gente que va llegando. Gothic 5980. Un aplauso a Uruguay. Estados Unidos no ganó nada en la guerra contra Irán, al contrario, perdió credibilidad militar y el libre tránsito en el estrecho de Hormuz. Trump es baboso. Sí, así es. Todo es un desastre lo que están haciendo. Si la Unión Soviética o Estados Unidos hubieran peleado solos contra Alemania, jamás hubieran ganado. Estados Unidos solos, yo creo que no podía ganar a Alemania. La Unión Soviética... Bueno, si hubiera sido una guerra así de directamente desde el principio solo Alemania contra solo la Unión Soviética, ahí podía haber habido una posibilidad de que Alemania ganara, ¿no? Pero, o sea, tal como empezó la guerra, de que primero Alemania atacó a Francia, al Reino Unido, o sea, ya habían gastado recursos en eso. Tenían que mantener tropas y recursos en Occidente mientras hacían la guerra contra los rusos. Yo creo que eso era... Si los americanos no hubieran entrado en la guerra, pero se hubieran puesto en un plan de que, bueno, vamos a mandar armas, vamos a mandar inteligencia y tal, pero no vamos a mandar soldados. Pues bueno, ahí podían pasar dos cosas, o la guerra hubiera durado 1 o 2 años más y la Unión Soviética simplemente hubiera conquistado toda Europa, o en un momento dado que hubieran llegado Alemania y la Unión Soviética a un
a un armisticio, ¿no? Y que, pues bueno, se hubiera mantenido más o menos la situación de 1941, ¿no? Con la Unión Soviética controlando Europa del Este y Alemania controlando la Europa occidental. Pero bueno, son solo especulaciones, no sabemos lo que... El trompeta es un gran líder, un poco degenerado, pero bueno, todos tienen sus cositas, sí. No, yo desde el 2015-2016 lo pensé, o sea... Al hijo de puta este lo han metido para cargarse la economía, cargarse todo y luego van a decir, ah, ustedes lo votaron, ahora arréglense con él. Para ganar a Irán tendrían que desembarcar ahí a 2 o 3 millones de soldados. ¿De dónde los van a sacar? Bueno, 2 o 3... Irán tiene 600.000. Bueno. Si... Supongamos Estados Unidos pone 500.000 soldados. Y luego Israel pone, pues yo qué sé, 100 o 200.000 más. Y luego se unen a la guerra también los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, todos esos países del Golfo, que cada uno tiene más o menos su ejército. Pues ahí sí podría haber una posibilidad, ¿no? De que... Y luego armar a los kurdos también, todo eso, o sea, pero bueno, o sea, sería algo que... Sería una guerra cara, larga y sangrienta, porque los iraníes... ¿Cómo te diré? En Irán hay mucha... Pasa un poco lo mismo que con Rusia, o sea, dentro de Irán hay mucha gente que no está del todo satisfecha con el régimen. Sin embargo, han visto lo que pasó en Irak, que es el país vecino, han visto lo que pasó en Libia, han visto lo que pasó en Siria y se dan cuenta que entregar el país a los gringos y a los judíos es, pues bueno, como país es un suicidio, ¿no? O sea, hay mucha gente en Irán que por eso no han habido las grandes manifestaciones que querían Estados Unidos e Israel, porque la gente, incluso la gente que está contra el régimen de Irán, piensan, bueno, para acabar como uno de estos países siendo un basurero, pues para eso mejor que se quede tal como está, que por lo menos, pues bueno, este régimen pues puede estar bien, puede estar mal, pero por lo menos pues somos un país estable, ¿no? Por eso incluso los iraníes que están en contra del gobierno, bueno, algunos sí, van a vender el culo a Israel y tal, pero bueno, la mayoría hacen eso por dinero, ¿no? Pero, yo creo que meterse en Irán, aunque tengan los cientos de miles de soldados que se necesitan, es meterse en otro Vietnam o otro Irak, ¿no? Peor que Vietnam o Irak, porque Vietnam estaba partido en dos, el Vietnam del Sur y el Vietnam del Norte. La guerra era contra el Vietnam del Norte, por lo que los yanquis podían usar al Vietnam del Sur de machacas, ¿no? Eso no lo tienen en Irán. Y sí, hay comunidades dentro de Irán que están contra el gobierno. Muy notablemente los kurdos y los sunitas. Pero bueno, los kurdos no quisieron meterse en un ataque terrestre adentro. ¿Por qué? Ellos saben cómo
Estados Unidos trató a los kurdos iraquíes que los abandonaron en el a principios de los 90. Ellos saben cómo el propio Trump ha tratado a los kurdos sirios, o sea, cuando ya no los ha necesitado, se ha desentendido de ellos, ¿no? O sea, es lo que decía Henry Kissinger, ¿no? O sea, ser un enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser un aliado de Estados Unidos es mortal, ¿no? Entonces, los kurdos y los sunitas se lo van a pensar dos veces antes de... O sea, si esto hubiera pasado hace 20 años o así, pues quizás sí, hubieran habido gente que se hubieran aliado con Estados Unidos. Pero ahora, después de haber visto lo que ha pasado en otros países de la zona, no, olvídate. Nadie se va a meter en este follón. Pero mientras tanto joden la economía mundial, que seguramente es lo que buscan desde el principio. Es posible, es posible. Gran líder de las cunas de niñas era Trump. Sí, sí. Proporción de 5-1. Claro, para ir bien, por cada defensor deberían tener varios atacantes, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, tienen armas nucleares, o sea, simplemente... Yo no entiendo por qué esa continua reticencia. Al final me voy a creer lo que dice Dave, a lo mejor, de que las armas nucleares no existen, porque no entiendo esa reticencia a usar armas nucleares. O sea, podrían simplemente agarrar unas bombas atómicas de estas pequeñas, ¿no? Tirar una sobre cada instalación importante iraní, o una sobre cada ciudad. Es que ni siquiera hace falta eso, o sea, tiran una bomba atómica en medio del desierto y les dicen a los iraníes, ok, tenéis 3 días para rendiros, si no os rendís, la próxima va a ir sobre una ciudad. No se rinden, ok, destruimos una ciudad. Tenéis 3 días para rendiros, si no, destruimos otra ciudad. No se rinden, ¡pam!, otra ciudad. No se rinden, otro pepinazo. Y así hasta que se rindan. Cuando les hayan destruido a 2 o 3 ciudades, verás qué rápido se rinden, ¿no? Y si no se rinden, bueno, cuando ya no queden ciudades para ser destruidas, ¿qué van a hacer? O sea, gobernar un país que no existe, o sea, sería, pues lo que dijo Trump, volver a la edad de piedra, ¿no? Bueno, de hecho, cuando le preguntaron a Trump, ¿y qué hará cuando el petróleo llegue a $200 por barril? Y le contestó a la periodista, ¿sabe usted lo que es de que destruyan 2 o 3 ciudades con armas nucleares o algo así? O sea, no sé, quizás se lo está pensando, pero bueno, sería una manera de salir de este impasse, ¿no? Porque bueno, algunos dicen que Irán tiene armas nucleares en secreto, no sé qué, nada, yo no creo. Como mucho pueden montar una bomba sucia o algo así, ¿no? Pero y si tienen, pues tendrán 1, 2, 3, o sea, no tendrán más de unas cuantas cabezas, ¿no? O sea, comparado con el arsenal de Estados Unidos y Israel, o sea, eso... Si realmente se lo proponen, podrían ganar, pero tendrían que poner toda la carne en el asador y tener muchas bajas. O eso, o hacer lo que acabo de decir, o sea... El tío de Trump era científico y por lo que se ve tuvo los papeles de Nikola Tesla. Sí, algo he oído de eso, pero eran los papeles después de que los hubiera revisado
el FBI o no sé qué rollo, o sea, no eran los papeles originales. Ahora Estados Unidos quieren quitarle el canal a Panamá y lo pueden hacer fácilmente porque Panamá ni ejército tiene. Sí, aunque bueno, siendo sinceros, o sea, el canal lo construyeron los propios gringos, o sea, de hecho, Panamá fue independiente solo para que Estados Unidos pudiera tener acceso al canal de Panamá. O sea, Panamá existe solo por la gracia de los Estados Unidos. Además, si se meten en Irán, Irán va a empezar a recibir muchísimas armas de Rusia y China. China a lo mejor sí, pero Rusia no creo. O sea, están demasiado ocupados en Ucrania, que bueno, esa es otra que no entiendo, o sea, el daño que Putin le ha hecho con esta guerra a su país es enorme, por mucho que sobre el papel ganen la guerra, ¿no? Y bueno, podría terminar la guerra solo de un plumazo, o sea, haciendo lo que he dicho antes también. Porque, o sea, ¿ustedes creen que Estados Unidos se va a arriesgar a tener una guerra, una tercera guerra mundial con Rusia por Ucrania? ¿Tan importante es ese país? Que vale, sí, o sea, es uno de los productores de trigo más importantes del mundo, tienen minerales y tal, pero oye, tan importante tampoco, o sea, ¿qué tiene Ucrania? Trigo. Bueno, Estados Unidos tiene también, ¿no? O sea, tienen armas de telepatía artificial, no les hace falta mandar miles de soldados. No te acabo de entender. O sea, ¿y eso cómo gana una guerra? O sea, vale, tienen armas de telepatía. O sea, ok, supongamos que Donald Trump puede hacer la telepatía con quien quiera. Y o sea, ¿y eso de qué sirve en la guerra de Irán? O sea, las guerras se ganan con misiles, con balas y con, ¿me entiendes? No con telepatía. O sea, la telepatía pues puede servir en un momento dado para el tema de espionaje y cosas así, pero para ganar una guerra sobre el campo de batalla. El objetivo es el principio del fin de Yanquilandia. Esta guerra podría ser muy funcional a los planes Moisés. Pero ¿para qué les interesaría a los Moisés estos terminar con Estados Unidos? Si ellos viven de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos paga su presupuesto de defensa, como aquel quien dice. Estados Unidos son los que los protegen. Estados Unidos, o sea, básicamente Israel, o sea, no te digo que Israel no pudiera existir sin Estados Unidos, pero sería bastante más complicado. Si los chinos les envían solo una pequeña parte de su arsenal moderno a Irán, Estados Unidos lo va a pasar muy mal. No sé, creo que los chinos son propaganda y 1.300 millones. 1.500 millones, pero más propaganda son los yanquis, o sea. ¿Qué guerras han ganado los yanquis desde la Segunda Guerra Mundial? Ganaron en Panamá, ganaron en Granada, ganaron en Haití. O sea, contra repúblicas bananeras sí, de puta madre. O sea, entran, revientan todo, o sea, contra ejércitos de repúblicas bananeras altamente corruptos, donde los generales se dejan comprar y los soldados no quieren morir por sus líderes corruptos, así, ahí sí, ahí de puta madre. Pero contra que básicamente están mal armados, mal alimentados, o sea, ahí sí. Pero contra un ejército bien armado, bien organizado y tal como Irán, o sea, teóricamente pueden ganar, pero no, o sea, en Vietnam les partieron el culo
En Irak ganaron la primera guerra del Golfo, eso sí es verdad. La segunda guerra del Golfo también la ganaron, pero tuvieron que estar ahí chingue, que chingue, que chingue, desde el 2003 hasta el 2011 o así, que bueno, todavía no se han ido de Irak, siguen habiendo soldados ahí. O sea, 8 años para ganar esa guerra, miles de muertos, trillones de dólares gastados. Irak era un país que es una tercera parte de lo que es Irán. Con menos población, ¿no? Entonces, si para ganarle a Irak tardaron 8 años y tenían ahí, o sea, creo que en su pico los soldados de Estados Unidos en Irak eran 200.000, algo así, más el ejército títere iraquí que ellos tenían, más los ingleses, los españoles, los japoneses, los holandeses, o sea, todos los países, la llamada coalición, o sea, todos juntos eran más o menos unos 500.000 hombres. ¿Para combatir contra qué? Para combatir contra desarrapados con rifles y bombas artesanales, porque era contra lo que combatían. O sea, el ejército de Saddam Hussein, ese tardaron creo que 1 mes y medio o así en derrotarlo. Que es verdad que muchos de los oficiales y los soldados de Saddam Hussein se llevaron las armas, se echaron al monte y empezaron una guerra de guerrillas contra los americanos. Pero bueno, esa situación, o sea, suponiendo que entran ahí con todo y derrocan al régimen, esa situación podría repetirse en Irán y sería mucho más complicado, porque Irak es un país mucho más desértico, con grandes zonas planas y tal. Irán es mucho más montañoso. O sea, Irán es básicamente el terreno ideal para que les metan ahí una guerra de guerrillas. O sea, vale, la jungla es más ideal todavía, ¿no? Pero les pueden partir el culo a base de bien si se meten ahí con una invasión terrestre. Nah, yo creo que si no les meten cuatro pepinazos nucleares, no hay nada que hacer. O sea, o sacan la artillería pesada o olvídate. Mejor se pueden volver a Estados Unidos y China tiene de todo en este momento, armas que ni imaginamos. Sí, algunas, bueno, están avanzando mucho. Sí, bueno, será el nuevo pueblo elegido, pero no es lo que la gente cree. El que Israel, el pueblo elegido, ¿por qué? Eso es en el Antiguo Testamento, hace ya 3000 años. Si las armas, sí, pues empiezo a pensar eso, ¿no? O sea, ¿por qué todos creen que después de lanzar la primera bomba nuclear puede no detenerse ahí la cosa? Nadie quiere probarlo porque después no habrá vuelta atrás. Pero vamos a ver, o sea, tú partes de la idea de que si Estados Unidos o Israel usan armas nucleares en Irán, que Rusia o China o los dos atacarían a Estados Unidos para proteger a Irán. Y yo te pregunto por qué. Vale, sí, tienen gas y petróleo y tal, pero las armas nucleares no creo que destruyan las reservas de gas y petróleo que tienen, o sea, se lo pueden comprar al gobierno que venga después. Nah, yo creo que ese escenario de tercera guerra mundial, de la destrucción mutua asegurada y tal, sería solo si Estados Unidos ataca directamente a China o a Rusia. Entonces sí. Pero Irán. O sea, entiendo que
Irán es un aliado de los rusos y los chinos, pero o sea, ¿qué te hace pensar que los rusos y los chinos van a ser mejores que los gringos y más arriesgarse a una guerra nuclear? O sea, vale, supongamos, Estados Unidos ataca a Irán con armas nucleares. Rusia y China contestan, contraatacan, atacan a Estados Unidos con sus armas nucleares. Si hicieran eso, ponen a Estados Unidos en una posición en que ellos no pueden hacer otra cosa que responder al ataque con sus propios misiles, ya no contra Irán, contra Rusia y China directamente, y entonces sí sería la tercera guerra mundial. Entonces, pues no creo que Rusia y China vayan a arriesgarse a eso para defender a Irán. Los extraterrestres no dejarán que se usen armas nucleares. ¿Y por qué lo dejaron en Japón? Sí, eso se dice, que pueden desactivarlas y tal. No sé. Espero que los terrestres tampoco, en caso de que existan. Ay, hasta es posible que Trump haya estado en el futuro. ¿Y qué hizo en el futuro? ¿Qué te pusiste? ¿Una pleiadiana hoy o cuál es el rollo? Esa es la pleiadiana, ¿eh? Está bueno. También decían que Obama había estado en Marte y no sé qué rollo, ¿no? O conozca el futuro. No, eso igual sí, ¿no? Se hablan de las salas de salto que van al futuro y no sé qué rollo más. Pero bueno, todo eso son... no sé. Cosas que dice gente que se supone que han estado en esos programas y tal, pero no aportan pruebas. Saludos a la gente que va llegando. Muchas gracias. Chayoshira, Flor de Lis. Un aplauso a... Creo que sí nos irá bien trabajando de espías. Lo de la telepatía, claro. China es el nuevo huésped para los parásitos desprepuciados. Podría ser. Lo que compro a los chinos es su comida chaulafan y chaulasi. ¿Eso qué coño es? Con la telepatía artificial puedes incitar al enemigo a pegarse un tiro, no dejarlo dormir, incitarlo a desertar, pegarle un tiro a tu superior, convencer al soldado que la voz que oye es de Dios. Sí, se dice que en la guerra de Irak, la primera, usaron algo así, la voz de Dios, le dicen, ¿no? Pero no sé. Si ellos tienen eso, ¿por qué no lo han usado ya? Que metan la mierda esa, ¿no? Y que les metan la mierda esa en el cerebro a los ayatolas, ¿no? Y que los convenzan de matarse entre ellos y cosas así, ¿no? Y así se acabaría rápido. Ya necesito un cafecito, señores. Por eso, para derrotar a Alemania se tuvieron que unir la Unión Soviética comunista, Estados Unidos, Inglaterra y Francia liberales, porque Italia era un aliado inútil de Alemania. No solo Italia, Rumanía, Hungría. Rumanía y Hungría eran también aliados de Alemania. Y Japón. Que bueno, Japón también era un aliado bien inútil. Rumanos y húngaros por lo menos fueron a arriesgar el tipo contra los rusos. Bueno, había italianos también en el frente oriental, ¿eh? Italianos, españoles, bueno, de todas las nacionalidades. Pero los italianos lo que hicieron mayoritariamente fue liarla y... que se dice que los italianos fueron los que quizá le costaron la victoria a Alemania, porque
Mussolini quiso tener su propia victoria y invadió Grecia antes de la Operación Barbarossa, pensándose que sería un paseo, pero los griegos les partieron el culo a los italianos, o sea, bueno, básicamente, o sea, pero aguantaron el tipo los griegos, ¿no? Entonces, Hitler, para salvarle el culo a Mussolini, retrasó unos días la Operación Barbarroja para ir a salvarle el culo a Mussolini. Y se dice que esos días de diferencia que fueron a salvarle el culo a Mussolini fueron los días que, si hubieran atacado directamente, pues no se hubieran encontrado en medio de la nieve y el barro, que básicamente hubieran conquistado Moscú. Que bueno, conquistar Moscú tampoco era garantía de derrotar a la Unión Soviética, porque los soviéticos lo que hubieran hecho entonces es trasladar su capital a algún punto del este, ¿no? Y entonces, ¿qué hubieran hecho? ¿Perseguirlos hasta Vladivostok? Nada. Pero bueno. Sí, también es verdad que la mayoría de la población y los recursos de los soviéticos estaban en el oeste de la Unión Soviética. O sea, yo creo que si Hitler hubiera conquistado Moscú, bueno, los rusos pues no se hubieran dejado avasallar, naturalmente, pero reconquistar todo el oeste de la Unión Soviética hubiera estado complicado, ¿no? Pero bueno, no sé. Nada, yo creo que lo que Hitler contaba es que los japoneses atacaran a la URSS por el este, ¿no? Por eso Japón era otro aliado inútil. Japón e Italia, los dos aliados inútiles. Por lo menos los rumanos y los húngaros sí fueron a arriesgar sus vidas contra los rusos, ¿no? Muchas cosas se pueden hacer. 200.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, sí. Sí, por eso no creo que el trompeta invada por tierra, es una estupidez, claro. El ejército de Irán, soldado por soldado, es mejor que Estados Unidos. Están más motivados. O sea, un soldado que está defendiendo a su propio país, o sea, que está literalmente luchando por su casa, por sus familiares y todo ese rollo, pues naturalmente está mucho más motivado que un soldado yanqui que está a 7-8 mil kilómetros de su casa, que está luchando ahí. Sí, hay que impedir que Irán tenga un arma nuclear, necesitamos el petróleo y no sé qué y tal. Piensa, pues bueno, pues sí, oye, pues el petróleo está bien, ¿no? Y tal, pero ¿qué se nos ha perdido aquí, ¿no? O sea, y más sabiendo que Irán no puede atacar a Estados Unidos, o sea, con los misiles que tienen, o sea, sí pueden atacar a Israel, pueden atacar a algunas partes de Europa, pero no pueden atacar a Estados Unidos propiamente dicho, o sea, nada. Los soldados gringos que vayan ahí pues será ley del mínimo esfuerzo, mientras que los iraníes sí estarán motivados. Mira cómo entraron en Venezuela y salieron sin despeinarse. Sí, se dice que ahí usaron algo de eso también. Pero ves, mira, o sea, tuvieron que combinar los dos, tuvieron que combinar la invasión con, o sea, eso de la telepatía y tal está bien sobre el campo de batalla, combinándolo con tropas terrestres y tal, ¿no? Pero, o sea, eso por sí solo, pues no sirve de gran cosa. O sea, sirve en el espionaje y tal, pero entraron fácil en Venezuela porque Venezuela es un país meme, un país bastardo con población samba y mulata sin identidad. Aparte de eso, aparte que algunos militares venezolanos estaban dispuestos a vender el culo por unos cuantos dólares y todo este rollo. Entraron fácil a Venezuela porque Venezuela es un chiste como país. Claro, fue una traición a Maduro, claro.
Delphi sabe algo de eso. Pues sí, no sé. Se dice que fue... Aunque bueno, hubo uno del, no sé qué era del servicio de inteligencia, no sé qué, que lo arrestaron y tal. Pero o sea, ¿qué puede hacer Delphi? O sea, ahora imagínate, suponiendo que Delphi no tenga nada que ver, que ella no fuera la traidora. O sea, ¿qué puede hacer Delphi? O sea, si ahora ella se pone en plan de decir, no vamos a colaborar con Estados Unidos, vamos a aguantar, no sé qué, bla, bla, bla. Pues bueno, pues ella, pues van a entrar de nuevo y Delcy Rodríguez acabará en la cárcel, en la celda al lado de Maduro, ¿no? Entonces, pues nada, no tiene otra elección. A Marte solo van a quienes ellos consideren. Lo del vestido rojo es una Engan, Pleiades, planeta Valhalla, ok. Los judíos de la isla Curazao financiaron a Simón Bolívar. Sí, Curazao es de los holandeses. La rostro pálido de ojos verdes es Antariana. Wow. Japón la cagó bien en Pearl Harbor. Aparte de eso, o sea, se suponía que iba a ser un ataque decisivo para neutralizar la flota yankee, pero los yankees ya lo sabían y solo dejaron ahí sus barcos estropeados, los viejos y tal. Los italianos estaban mal armados y esa aventura en África sobre Etiopía no fue consultada a nadie. No, y lo de Grecia tampoco fue consultado. Maduro se lo buscó y además se lo merece, no merece ni estar vivo. Pero si empiezas así, o sea, Trump no merece estar vivo, Netanyahu no merece estar vivo, o sea, ninguno merece estar vivo, brother. Saludos a la gente que va llegando. Oski, NASA. Un aplauso a Argentina. Estoy estrenando vídeo importante en Oski, NASA YouTube. Último momento, atentado contra Trump. Sí, me he enterado. Oh, ya lo miraré. Ya lo miraré, Oski. Solo Alemania pudo haber evitado que Europa no pierda su identidad étnica y cultural. Ahora Europa se prepara para su extinción. Acabarán siendo un país mulato, negroide de otra jungla africana en Europa. Brother, somos los últimos representantes de la raza, brother. Nah, pues no sé, brother. Si a las europeas les gustan los negratas y no quieren tener hijos y todo ese rollo, pues bueno, pues supongo que es lo que hay, ¿no? En otros tiempos simplemente las hubieran obligado a tener hijos y hubieran prohibido que se juntaran con negros y tal, pero bueno. Ahora no se puede hacer porque eso sería... Eso sería sexista y todo ese rollo, ¿no? ¿Por qué no te miráis la película de 2024 Fly Me to the Moon con Scarlett Johansson? Va de la grabación de una misión falsa a la luna llamada Artemis, anda, qué casualidad. Nah, pero desde el 2013 o así se sabía que se llamaría Artemis, o sea, ahí no acertaron nada, simplemente agarraron algo y... Pero bueno, había otra película de los años 80 donde también montaban un fake, era de una... era de un amartizaje fake, ¿no? Que iban a Marte y todo, pero era todo fake, ¿no? En Venezuela usaron armas sónicas de sonido que incluso salieron... Sí, eso se dice, sí. Porque no cremo en tierraplanistas. En mi caso, John Conan. Claro.
Lo van a tener que llevar en un cohete y aún así no creen. Ujú. Uy. Ayer lanzaron un cohete que transmití con 3 toneladas. Ah, los rusos, sí. Porque los que dicen esas cosas son tierraplanos. No todos, pero la mayoría. Somos globertos. Todos esos argumentos contra Artemis son de negacionistas y no son de terraplanas. Artemis 3 lanzará 2027 y el Artemis 4 alunizan y más adelante a Marte Starship Elon Musk. ¿De verdad crees que una cápsula con una pared de 3 centímetros de aluminio puede atravesar las bandas Van Allen 2 veces? Sería como ir al núcleo de Chernóbil en calzoncillos. No sé. Algunos lo son, sí. Te compartí por Messenger algo muy bonito. Cuando puedas, checa o preséntalo ahora. ¿Qué presentaste? Las cirugías espirituales remotas ya se pueden programar en este sitio web. ¿A cambio de qué? ¿De mucha pasta? ¿O cómo? Bueno, lo miraré. Igual que una parrilla que no deja pasar calor para el otro lado. No tiene solo aluminio, tiene una cerámica térmica. Saludos a la gente que va llegando. Pax 44.423. Degeneración de raza, claro. Además, los escudos protectores se pasan rápido. Térmicas, las bandas Van Allen es radiación ionizante. La protección térmica no sirve de nada. Tendría que ser una cápsula de plomo. El viaje espacial más allá de la órbita baja de la Tierra entra a la zona de radiación de los cinturones Van Allen. Más allá de esos cinturones se enfrentan con los rayos cósmicos y eventos solares de partículas. O sea, aquí pone que esas bandas, o sea, se pueden pasar, pero hay que pasarlas rápido, es lo que pone, ¿no? Artemisa es una planta que la utilizan las mujeres, curanderos, brujas, etcétera. Esa planta, bien tratada, tiene buenas propiedades curativas. La perra rusa Laika acabó frita como un pollo. No, pero Laika murió luego de hambre y todo eso.
era solo para, la mandaron solo para demostrar que un ser vivo podía, murió de hipertermia después de horas de vuelo en la cuarta órbita de la nave. O sea, nunca esperaron recuperarla. O sea, los rusos ya sabían que moriría. Por eso se le pusieron nombre al cohete Artemis. Además, los escudos Van Allen se pasan rápido. Sí, es lo que acabo de leer. Fue un ritual donde mataron al perro. Bueno. El dios Apolo. Los rusos mandaron un contador Geiger y acabó frito, sobrepasó. Sí, sí, pero o sea, nunca se esperó que, o sea, pero desde entonces muchas misiones han vuelto. Saludos a la gente que va llegando, Judas U2, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Todo lo que dicen los tierraplanos y negacionistas sobre la NASA y la agencia tiene explicaciones científicas. Es como decir que una bombilla de luz la enciende un brujo y magia. En realidad la enciende la electricidad. Ok. Bueno, están ahí. John te tiene bloqueada. Bueno. Ok. Sí, otra vez. Con el cuento ese. Ok. A ver, había algo que quería enseñarles, pero...
Había algo que quería... enseñarles, pero... qué raro. Ahí está. Wow. ¿Qué estás escribiendo ahí en la enciclopedia? Saludos a la gente que va llegando. Antonio Fernández, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Portugal. Bueno, vamos a ir a... otra cosa.